Capítulo 261. Me enderecé orgullosamente y agité mis manos mientras compartía mis pensamientos con Tabletina y Ambrosía. Estaba pensando demasiado en el imperio de las abejas y muy poco en el panorama general. Claro, las abejas y los humanos han cabreado a un montón de dioses, y puede que tengan una venganza contra mí, pero seguimos siendo una pequeña parte del gran universo. Apuesto a que cada dios aún tiene muchos otros enemigos. Y en la evolución, siempre hay competencia. Por las caras de disgusto de mis oyentes, supe que aún no habían comprendido mi conclusión. Las diferentes especies de virus y bacterias también compiten entre sí. Esta competencia ralentiza su avance para infectarnos a las abejas. Están demasiado ocupadas luchando entre sí en batallas que no podemos ver como para enfermarnos. Hice una pausa. Bueno, esta es mi teoría. Pero esta es la razón por la que solo tuvimos una cantidad limitada y soportable de ataques de bestias evolucionadas, ¿no? Las moscas, que se reproducían en cantidades alarmantes, fueron devoradas por hordas de dragones. Estos lucharon entre sí y fueron atacados por depredadores terrestres emboscadores, y así sucesivamente. Aunque también hubo ataques al imperio de las abejas, ninguno de ellos fue lo suficientemente sistemático como para causar alarma. Ambrosía asintió pensativamente. Entonces, ¿hemos alcanzado un nuevo equilibrio de poder, Nettie? ¿A eso te refieres? Sí. Al menos, estamos en equilibrio de poder por ahora. Mi euforia anterior desapareció como si nunca hubiera existido. Con esta intensa competencia, si ralentizamos nuestro desarrollo aunque sea un instante, alguien o algo nos destruirá. Mi reciente enfermedad fue solo un ejemplo. Me debilité físicamente por un momento, y muchas chicas pagaron por ello. Me entristecí aún más al pensar en todas las abejas que debía haber infectado. Para entonces, estaba casi seguro de que yo y mis inspecciones de las subcolmenas habían traído esta enfermedad a la colmena supremo. De todas las abejas que se contagiaron, 11 eran mis beemarines guardaespaldas, incluyendo a Destroyer. En ese momento, se recuperaban lenta pero seguramente. Estaba seguro de que su mejor regeneración les estaba ayudando mucho. Pero para ellos, la enfermedad fue mucho peor que para mí, ya que su sistema inmunitario estaba más débil. En cuanto a las demás abejas que se contagiaron de esta gripe, aún sin nombre, nadie murió todavía, pero 13 niñas tuvieron un pronóstico realmente desalentador. Tan malo que consideré decir al diablo y donar sangre a pesar de las protestas de todos. Sabía que incluso las chicas enfermas en cuestión habrían protestado si hubieran estado lo suficientemente despiertas para hacerlo. Hemos lidiado con todo lo que rápidamente se ha vuelto en nuestra contra hasta ahora. Lidiaremos con todo lo demás, dijo Ambrosía, levantando la barbilla con seguridad. Tenía una fe inquebrantable, tanto en mí como en el imperio de las abejas en su conjunto. Estaba escrito en su mirada y se oía en sus pensamientos. Puede que otros quieran destruirnos, pero nosotros los destruiremos. El fracaso no es una opción. Envidié su determinación. Desde que mis telépatas lograron expulsar a los reclutadores reales de su aldea, Anapshach estaba en deuda conmigo. Porque lo dije, y porque estaba dispuesto a recordárselo si quería olvidarlo. Afortunadamente no hubo necesidad. Mis chicas lo hicieron todo solas. Explicativo y sus subordinados recibieron mi orden, a través de un mensajero. Estaba demasiado lejos de ella en la colmena supremo para enviarla telepáticamente, incluso con mi alcance increíblemente mejorado, y luego se la entregaron a Anapshach, quien obedeció sin pensarlo 2 veces. Le dio a su primo algo de dinero y un carro tirado por caballos, luego lo envió a comprar algunas cosas a la ciudad y también a traer allí en secreto 200 perros Beown jóvenes y rápidos. Para cuando regresaran, planeé estar listo para enviar una nueva generación telepática de Beowns, cuyas larvas estaban actualmente creciendo en las celdas de cría de Ibe Supremo. Mientras tanto, el resto del imperio trabajaba en otras cosas. Resiarchina declaró, ocultando mal su orgullo, que el primer prototipo estable de una máquina de vapor estaba siendo instalado en un tren de pruebas, no en el primer tren en caso de que la máquina explotara después de todo. Tabletina, con la ayuda de Resiarchina y mía, estaba explorando la tecnología de destilación de componentes químicos de las plantas. En otras palabras, separar lo puro y útil de todo lo demás que tenían las plantas. Sus curas con plantas eran cada vez mejores, aunque aún requerían muchas pruebas para completarlas. Pruebas que solo podían realizarse con abejas y que a menudo terminaban con alguien envenenado.
Pero nunca faltaban los voluntarios dispuestos a ayudar al imperio, incluso de esta manera. Sobre todo cuando las hermanas y compañeras de estas chicas podían haber muerto o quedado lisiadas por alguna de las muchas enfermedades que asolaban el imperio de las abejas. La crisis alimentaria también se mantuvo bajo control. Aunque la falta de nuevas flores en nuestro territorio era preocupante, los exploradores encontraron una nueva fuente de carbohidratos dulces que incluso las abejas no evolucionadas podían digerir fácilmente. Algunas montañas pilares, que eran la versión de los árboles de la tierra en este mundo, hasta donde pude ver, comenzaron a dar frutos. Cada una de ellas tenía al menos el tamaño de varias abejas, aunque las había de muchos tipos y tamaños diferentes. Quizás algunas incluso eran bayas. Para conseguirlas, las abejas a menudo tenían que luchar contra dragones, pero valía la pena el esfuerzo. Incluso una fruta relativamente pequeña contenía más jugo que el néctar de una docena de flores. Para apoyar a las colmenas no evolucionadas, mis chicas cortaban los frutos de sus ramas y los transportaban en trineos voladores. Con la protección de soldados y capataces, por supuesto. Esto fue otro drenaje para nuestra mano de obra, pero las colmenas no evolucionadas todavía estaban en pie, y aún se criaban nuevos zánganos en ellas, por lo que el drenaje valió la pena. En resumen, realmente nos acostumbramos a la nueva era de evolución rápida, donde la competencia entre especies se volvió 3 veces más intensa de lo habitual. Y luego, el primero de los Beowulfs enviados a los asentamientos humanos, junto con varios investigadores del equipo de Explanatory, llegaron a Ibe Supremo con información preciosa sobre la humanidad de este mundo. Capítulo 262. Tras analizar toda la información, concluí que los humanos eran humanos sin importar su apariencia. Sus políticas seguían siendo tan absurdas como siempre. El asentamiento más cercano al imperio de las abejas, la aldea de Krisa, pertenecía a la provincia de Lower-Grazamich, en el reino de Naregan. Un lugar próspero, con campos que cosechaban 3 veces al año y bosques donde el juego nunca terminaba. La nieve solo caía en lo alto de las montañas sin vida, así llamaban los lugareños a las montañas reales, en contraposición a las montañas vivas, o a las montañas de pilares, o a los enormes árboles con forma de piedra que se oponían a los árboles de madera, y muy poca gente la veía. Según las fuentes de información disponibles, el reino se extendía por la mitad del mundo y estaba rodeado de bárbaros, monstruos y espíritus malignos con nombres incluso más espantosos que los países de esos espíritus. No habría recordado todos estos nombres sin una memoria perfecta, y me pregunté cómo los recordaban los propios lugareños. Lo más importante, según lo que mis esforzadas chicas aprendieron de Anashach y otros humanos, es que hace solo unos siglos, el reino de Naregan era un grupo de reinos mucho más pequeños. Ahora era un país unido gobernado por un gran rey, pero sus provincias separadas a menudo se rebelaban por una razón u otra, obligando al gran rey o al señor de una provincia a reunir ejércitos para aplastar las rebeliones con una terrible demostración de fuerza. La provincia del Alto Grazamich se rebelaba por motivos étnicos. Anashach los llamaba salvajes y bandidos, y a los del Bajo Grazamich los llamaban perros salvajes. Sí, nadie podría ser más racista entre sí que los grupos étnicos de personas que lucen exactamente iguales para un extraño. Ahora, los ejércitos de bandidos del Alto Grazamich estaban robando las provincias cercanas para obtener recursos para su rebelión, y el señor del Bajo Grazamich estaba reclutando campesinos para un ejército para poder arrasar y robar las ciudades del Alto Grazamich en nombre del gran rey en sus propios cofres, por supuesto. Mientras tanto, según los rumores, los dioses se enfurecieron con el pueblo y comenzaron a lanzar plagas sobre ellos, su ganado y sus cosechas. La rápida evolución de las enfermedades también afectaba a los humanos, pero al menos tuvieron la sensatez de aislar a los enfermos. A escala más local, los Beowulfs descubrieron un pueblo y un par de docenas más de aldeas humanas. Todas estaban tan desarrolladas tecnológicamente como la aldea de Krisa. No mucho. Aunque para mí, cualquier lugar sin coches ni ventanas de cristal me parecía terriblemente atrasado. Los Beowulfs regresaron impactados por la cantidad de humanos en un pueblo, pero listos para perseverar incluso contra el poder que representaban tantos humanos. Pero solo vi grandes oportunidades. Esta es nuestra oportunidad. La guerra es una época de oportunidades y ganancias. Es el momento en que todos tenemos problemas y necesitamos soluciones. Y nosotros podemos proporcionárselas. Le dije a Ambrosia un tiempo después de recibir estos informes. Imagínense.
Con telepatía, hemos convencido al anciano de la aldea de que éramos espíritus del bosque. ¿Por qué no convencer a los lugareños de que somos mensajeros de sus dioses? Estaba recostado sobre la almohada más suave del imperio, el pecho de Ambi, tras una vigorosa sesión de transferencia genética horizontal. Ella jugueteaba distraídamente con el pelo de mi nuca. Una sensación celestial que me tranquilizó y estimuló mis pensamientos al instante. Más tarde, esto tendrá que presentarse al consejo para que podamos trazar planes detallados. Ahora mismo, estaba pensando en voz alta. Veo que quieres mi opinión sobre esto, Nettie, murmuró Ambrosia pensativa. Para alguien que, como dijiste, usa mentiras a diario, los humanos son fáciles de engañar. Pero los trucos, son poco fiables, como un martillo mal hecho. ¿Cómo podríamos saber que no nos fallarán en el momento menos oportuno? Con la aldea Crisa, sabemos tanto como sus humanos que, si quisiéramos, podríamos matarlos a todos. Esto los mantiene obedientes. Me reí entre dientes. Tienes razón, Andy, pero aquí es donde aparece la belleza de los mejores trucos. Los humanos también creen que los dioses pueden matarlos a todos en cualquier momento, así que mientras crean que somos sus mensajeros, actuarán como si pudiéramos matarlos. También hay humanos que ejercen poder sobre naciones enteras. Podemos amenazar a un humano con suficiente fuerza, y esto los hará obedecer, y luego hará que toda su nación obedezca. Sentí, más que vi, cómo Ambrosia asentía. Sí. Los líderes humanos son tan importantes como los líderes de las abejas, aunque mucho más difíciles de definir. Los humanos guerreros y los humanos asustados de la aldea Crisa tenían líderes distintos, pero trabajaban juntos, ¿no? Me imagino que, con sus extrañas colonias y familias, los humanos del Gran Reino tienen aún más líderes. ¿Podemos amenazarlos a todos? Hice conjeturas en mi cabeza. El Gran Rey estaba muy, muy lejos. Simplemente no podíamos alcanzarlo logísticamente. Pero el Alto y el Bajo Grazamich estaban a nuestro alcance, más o menos. No será fácil ni completamente seguro, pero podríamos tomar el poder de estos dos reinos sin poner en peligro el imperio de las abejas. Gobernando desde las sombras hasta que llegó el momento de salir de ellas. Sonaba bastante bien. Después de todo, éramos solo pequeñas abejas en un pequeño imperio comparado con los países humanos. Por ahora. Debo pedirle a Tins que haga un mapa más grande. Un mapa de todo el reino de Naregan, nuestro mapa de pared no lo abarcará todo. Ahora Ambrosia se rió entre dientes. Quizás encajaría si ocupara una pared entera de la cueva colmena. ¿Sabes? Por alguna razón no estoy seguro, Andy. Me pregunté qué tamaño tenía realmente la Tierra Omega 0048. También me preguntaba por dónde empezar a exponer las amenazas a los humanos. Pero algo estaba claro. Una misión como esta requería agentes con entrenamiento especial. Tendrían que viajar lejos y solos como los Beowns, escabullirse y matar como los comandos, y saber tanto sobre los humanos como el equipo de investigadores de Explanatory. Usuario, puedes crear un título. Agente abeja. ¿Confirmas la creación del título? Capítulo 263. El sistema reaccionó tan rápido que apenas tuve tiempo de terminar mi pensamiento antes de recibir esta notificación. Usuario, puedes crear un título. Agente abeja. ¿Confirmas la creación del título? Agente abeja. Más 30% a la agilidad y percepción base. Requisitos. Haber completado el entrenamiento de agente abeja y tener el gen telepatía de nivel V o superior. Por supuesto, creé el título inmediatamente. Pero solo mañana pude empezar a planificar los detalles del nuevo entrenamiento, secreto, de agentes abeja. Fue muy extenso. Las abejas tuvieron que aprender a desplazarse sigilosamente por la naturaleza y sobre los asentamientos humanos. Debían saber usar los ruidos circundantes para enmascarar el aleteo y así poder leer los pensamientos humanos sin ser detectadas. Los agentes también tenían que saber cómo encontrar comida, agua y sus objetivos en la naturaleza, cómo sobrevivir sin el apoyo de la colmena y cómo luchar contra los depredadores que pudieran atacarlos. Tenían que saber cómo usar la telepatía de manera efectiva, especialmente para leer los pensamientos. Esto era más complicado que enviarlos. Y debían saber todo lo disponible sobre cultura humana y geopolítica. Los agentes en formación revisarían todos los archivos de la explicación, de ser necesario. Preparar a los primeros instructores de los futuros agentes abejas fue una tarea en sí misma.
Para entonces, la primera generación de sabuesos con telepatía ya había emergido de sus celdas de cría. Con la inestabilidad política del mundo humano, quería enviarlos cuanto antes. Entonces, en lugar de entrenar primero a un instructor agente abeja dedicado, escogí a los sabuesos e investigadores más experimentados que estaban posicionados cerca de la aldea Crisa hasta ahora y los puse bajo el mando de abejas maestros expertas. Sin embargo, también recordé cómo les iba a la mayoría de los peons después de su entrenamiento. Ser tan antisociales les ayudaba a no sentirse solos en la naturaleza, pero la ansiedad social severa no era algo que les deseara. Intenté encontrar el equilibrio cuando revisé los planes del programa de entrenamiento. Al final, el tiempo total de preparación para una abeja agente fue de 21 días. Sus primeros días, los más importantes para el desarrollo, fueron prácticamente iguales a los de otras abejas. Estudiaron en la escuela junto con los demás. Luego, gradualmente comenzaron a tener más y más días de entrenamiento al aire libre, en grupos cada vez más pequeños, entre los días de estudio sobre los humanos en IBE Supremo. Había 2000 agentes entrenados en total. Cuando los visitaba durante las clases y lo hacía cada 2 días se comportaban casi como cualquier otra abeja. Lo que significaba que eran vivaces, sociables y ruidosos. Sin embargo, con el paso del tiempo, las abejas agentes se volvían más serias y silenciosas, y más parecidas a las igualmente silenciosas abejas comando. Al menos, así lo pensé durante un par de días. Luego lo supe mejor. 2 días antes de que los agentes abejas terminaran su entrenamiento, vine a ver una clase de abejas en otra ocasión. Había 30 agentes en entrenamiento bajo la instrucción de un grupo de comandos, practicando puñaladas con cuchillo. Aunque los martillos eran un arma más efectiva contra la mayoría de los depredadores pequeños, los peons, y a menudo las abejas comando, no los usaban como uniforme estándar. Recorrían enormes distancias, lo que hacía que los martillos pesados fueran demasiado engorrosos. Los agentes en formación se movían con una gracia ágil y fluida que me tranquilizaba sobre su seguridad. Las avispas y los dragones podían ser rápidos, pero estaba seguro de que los futuros agentes serían capaces de esquivar cualquier ataque y contraatacar con puñaladas en puntos vulnerables para ahuyentar al enemigo. Por supuesto, la instructora de comando B se movía con aún más gracia. Sus movimientos eran de una eficacia letal, incluso si solo mostraba cómo hacer las cosas en un maniquí de madera. Lo más impresionante fue el silencio total en el campo de entrenamiento. Solo cuando las abejas notaron mi aproximación y se detuvieron a saludarme, se escucharon los primeros sonidos de voces. Padre. Ah, papá vino a vernos. Saludos. Como si un hechizo mágico de silencio hubiera desaparecido, todos comenzaron a saludarme con vítores, excepto el instructor del comando B. Me quedé boquiabierta por un momento, luego me di cuenta y sonreí. Hola, chicas. Sigan entrenando. Solo quería ver cómo estaban. Dije, saludándolas y tomando asiento a un lado del campo de entrenamiento. Cuando las chicas regresaron a sus muñecos de entrenamiento, me concentré en mi telepatía y no me decepcioné. Mis chicas intercambiaban pensamientos con un propósito y direcciones telepáticas. No podía oírlos directamente, no estaban dirigidos a mí, pero podía oír sus ecos en las mentes de los demás. Pero era difícil escucharlos, como escuchar a través de una pared. Lo que me costó mucho darme cuenta antes fue que la personalidad vivaz de los agentes en formación no se volvió menos vivaz con el tiempo. Simplemente aprendieron a usar mejor su telepatía y la usaban en lugar de hablar con la boca. Qué suerte que papá viniera de vernos, ¿eh? Tenemos, hermanas. Demostrémosle que puede hacerlo. Ja, ja, sí que lo haré. Mira esto. Con ese último pensamiento, uno de los agentes en entrenamiento hizo una voltereta hacia atrás en el aire y luego ejecutó una serie de puñaladas ultra rápidas. Ojos, garganta, estómago. Aplaudí. Parece suave. ¿Es realmente práctico este salto mortal hacia atrás? Le pregunté telepáticamente a la ágil chica. Para ser justos con la chica, no se sobresaltó, ni se cayó, ni se avergonzó de ninguna manera. Simplemente se giró para mirarme y sonrió con una sorprendente dosis de descaro. Claro que sí. Pregúntale al instructor Staber, 291. El salto mortal hacia atrás es una buena manera de evitar que te apuñale una avispa. Un momento después, oí el eco de otro pensamiento que se le enviaba al instructor en cuestión. Era una petición.
Mira esta increíble voltereta hacia atrás. La comando apuñaladora, 291 asintió sin decir palabra. No era telepática. Simplemente silenciosa. Sonreí, sintiéndome seguro de que mis agentes no fallarían en su tarea, sin importar a dónde los enviara. Y para entonces, tenía más información y más planes. La unión de humanos y abejas estaba destinada a suceder. Esta era literalmente la voluntad de los dioses, incluso si los dioses humanos no tenían nada en común con los reales. Capítulo 264. Varias semanas después de que los planes de Nectus avanzan, un humano los observa desde un lado completamente diferente, uno lleno de conocimiento e ignorancia. Su nombre era Lord Farini Mamich Kaepsa, y era el gobernante de la provincia de Alto Grazamich, donde se encontraba la corte. El espacioso salón de piedra con enormes tapices cubriendo sus paredes permaneció inalterado a pesar de los problemas que sucedían afuera. Si los sirvientes hubieran dejado de hacer bien su trabajo para mantener el lugar, alguien habría perdido la cabeza. Pero los rostros sombríos de los cortesanos reflejaban la oscuridad que se cernía sobre su provincia. Desde lo alto de su trono, Farini examinó sus rostros, preguntándose cuántos de ellos tramaban la mejor manera de venderlo al gran rey para salvar el pellejo. Nunca debería haber llegado a esto, pensó Farini con cansancio. Hace apenas unas lunas, su provincia prosperaba. No prosperaba, hacía mucho que no prosperaba, pero la mayoría de su gente al menos tenía pan en la mesa. Entonces, una inundación repentina, no prevista por ningún sacerdote ni chamán, azotó la provincia, destruyendo hogares y cultivos de miles de personas de la noche a la mañana. Miles más se vieron afectados por las consecuencias de semejante tragedia. En situaciones como estas, los disturbios crecían como hongos tras la lluvia. Para apaciguar al pueblo, Farini pidió ayuda al gran rey. Antes de que su solicitud le llegara, el señor provincial de Bajo Grazamich afirmó que Farini estaba a punto de iniciar una rebelión armada y envió un ejército a Alto Grazamich. Farini ni siquiera tuvo tiempo de refutar la afirmación. Tuvo que defender sus tierras del despojo flagrante bajo el pretexto de un castigo justo, pero esto solo infundió más revuelo a sus oponentes. Como si no tuviera suficientes castigos. La gente afirmaba que el diluvio era un juicio divino por los pecados del pueblo, si eran demasiado atrevidos o estúpidos para su propio bien, que era un castigo por los pecados de sus gobernantes. El señor de la provincia y el propio gran rey, según quien hablara. Farini se negó a pensar que sus pequeñas indulgencias merecieran semejante castigo. Dedicó 10 años de su vida como gobernante a la prosperidad de su provincia, trabajando arduamente a pesar de todo. Las personas cuyo linaje se remontaba a los pobladores originales de esta zona, que se autodenominaban Grocha, odiaban a Farini porque su padre era Naregan. Los nobles que llegaban a la provincia desde el reino más grande despreciaban a Farini porque su madre era Grocha. El canciller de Farini era uno de estos últimos. Incluso ahora, mientras se inclinaba respetuosamente y presentaba su informe, no pudo ocultar del todo una mueca de desdén en su boca. Señor Farini, traigo malas noticias. Las plagas siguen azotando su provincia y matan a sus soldados justo cuando marchan a la batalla. El canciller habló de brotes de enfermedades inauditas por todas partes, especialmente entre los soldados en marcha, siempre vulnerables a ese tipo de enfermedades. Aunque mencionó que los ejércitos de Bajo Grazamich, que para entonces habían entrado en el territorio de Bajo Grazamich, también sufrieron, lo superó en cuanto pudo. Los sacerdotes que afirman que es un castigo de los dioses deben tener razón, dijo el canciller, alzando las palmas hacia el techo. Le imploro, mi señor, que incline la cabeza ante el gran rey y admita sus faltas antes de que toda la provincia sufra. Farini frunció el ceño y siseó furioso. Otros cortesanos aún le tenían suficiente miedo y respeto como para negar con la cabeza en señal de reproche por las palabras del canciller. Pero Farini sabía que muchos de ellos aceptaron en silencio. Sabes tan bien como yo que los problemas de la provincia comenzaron antes de que alzáramos las armas para proteger nuestros hogares y familias, canciller. Si acaso, quizás los dioses me digan que expulse a los pecadores de mi corte como un jardinero expulsa su jardín. El canciller hizo una nueva reverencia, e incluso tuvo el sentido común de disculparse por la audacia de sus palabras, afirmando que eran un error de una mente trastornada. De todas formas, Farini le hizo pagar una multa por decírselo. Si el canciller se salía con la suya diciendo estas cosas delante de la gente, Farini bien podría cortarse la cabeza.
Aún así, sentía que esto no estaba lejos. Uno tras otro, sus cortesanos no le trajeron nada bueno. Los ejércitos del Bajo Grazamich sitiaron una ciudad importante. Se hablaba de verdadera sedición y rebelión entre la gente. Las reservas de alimentos no crecieron mágicamente de la noche a la mañana y otras provincias todavía eran extremadamente reacias a comerciar con un rebelde. Para colmo, corría un rumor ridículo sobre el palacio del señor. Que Farini no había sido castigado por los dioses, sino embrujado. Varias personas afirmaban oír voces en sus cabezas a veces, haciendo preguntas extrañas y dando indicaciones. Tonterías. Declaró Farini. Si estás tan cansado que oyes voces, intenta descansar más. Si no puedes descansar, los dioses saben que hoy en día nadie descansa, entonces reza. Pero no vuelvas a hablar de estas cosas delante de mí. A Farini no le importó si las voces eran reales o producto de la imaginación. Por su propio bien, descartó los rumores inmediatamente después. Varias horas después abandonó la corte, pensando todavía solo en una forma de lidiar con el Bajo Grazamich sin enfadar al gran rey y sobrevivir de alguna manera a la hambruna. Era demasiado para afrontarlo todo a la vez. Los pasos de Farini eran pesados, con una desesperación bien disimulada. Evitaba el contacto con su esposa e incluso el sabor del vino. En lugar de eso, oró en el altar de su casa. Si esto es realmente un castigo divino, estoy seguro de que la gente de la provincia no lo merecía. No todos. Dioses, castiguen a los culpables, pero ¿por qué castigar a los inocentes? ¿Qué son la culpa y la inocencia? Tus problemas no son un castigo ni una prueba. Son solo parte del orden natural de las cosas. La prueba es cómo soportas vivir en este orden, Farini. Y los dioses te han considerado digno y te han enviado ayuda. Capítulo 265. Como un hombre puede saber sin mirar dónde están sus extremidades, Farini pudo saber inmediatamente que el último pensamiento no era suyo. Fue dicho con una voz femenina desconocida que sonaba al mismo tiempo suave, firme y profundamente distante. Farini siempre pensó que si los dioses alguna vez le hablaban, lo harían con más pompa. Y, sin embargo, sentía que su alma se estremecía de asombro. Asombro y duda. ¿Le hablaban dioses o espíritus malignos? ¿Qué debía hacer? Las palabras que escuchó le parecieron ciertas a Farini. No quería creer que los dioses fueran tan crueles como para enviar estos desastres a la gente. Y, por supuesto, creía que merecía al menos una pequeña bendición de ellos por todo su arduo trabajo. A pesar de sus dudas, Farini quiso creer y por eso creyó. Inmediatamente comenzó a recitar una oración de gratitud y a prometer ricos regalos si los dioses lo guiaban a él y a su provincia para salir de la crisis. Los dioses no necesitan tus dones, solo tu perseverancia. La ayuda que enviaron es guía. Un guardián divino estará contigo para distinguir la mentira de la verdad en la mente de la gente. Esto no sonó tan bien como Farini imaginó, pero de todos modos agradeció efusivamente a los dioses. Entonces ocurrió algo maravilloso. Hay gente que piensa en ti con ira, y cosas peores. Algunos planean matarte. Aquí está la verdad que albergan en sus mentes. Con los ojos abiertos y la boca abierta, Farini escuchó los planes de asesinato de sus cortesanos. De algunos ya sospechaba, mientras que otros podrían haberle guardado rencor, pero hasta el punto de asesinar. Eso lo impactó. El guardián divino habló con gran detalle. Aunque Farini no tenía pruebas de culpabilidad, con esta información podía enviar fácilmente espías para vigilar a los cortesanos desleales y encontrar la prueba. Algunos de estos nobles tendrán que ser ejecutados, mientras que a otros simplemente se les podría amenazar hasta la sumisión. Farini se encontraba en una situación en la que tener aliados poco fiables era mejor que nada. 2 días después, Farini ordenó el encarcelamiento de los 3 conspiradores más peligrosos, pues cada uno tenía pruebas irrefutables de preparar asesinatos, espiar para el Bajo Grazamich o comunicarse con alguien que lo hiciera. Los demás estaban bastante asustados por esto, e incluso el canciller, alguien demasiado importante como para encarcelarlo directamente, actuó con más respeto ahora. Cada palabra del guardián divino era cierta, y las últimas pequeñas dudas de Farini se disiparon. A pesar de las palabras del guardián sobre no necesitar regalos, Farini donó una considerable suma de dinero a un templo como muestra de gratitud. Los cortesanos murmuraban sobre la repentina investigación, así como sobre la rapidez y claridad con la que Farini dio con los conspiradores.
Algunos quedaron impresionados por el ingenio de Farini, otros asustados por su astucia, pero nadie quedó tranquilo. La gente se inclinó ante Farini más que nunca. Sin embargo, sus pasos seguían pesados al recorrer los pasillos del palacio. Aunque ya no tenía que mirar por encima del hombro, su provincia seguía asediada por enemigos, mientras que sus súbditos sufrían no solo de hambre, sino también de nuevas plagas. Los ejércitos enemigos podrían ser derrotados, tal vez, y se podría comprar comida para los súbditos de otras provincias, si después de todo aceptaban comerciar, pero ¿qué podría hacer Farini contra una enfermedad? Por la noche, Farini oró por una respuesta y por la salud de su familia. El guardián divino le habló nuevamente. El diluvio que trajo hambruna fue solo parte del orden natural. Las plagas que azotaron el mundo son solo parte del orden natural. Pero los atacantes del Bajo Grazamich están liderados por una sola persona. Mátenlo y se detendrán. Al principio, Farini se quedó atónito ante esta sugerencia. Era ilegal, pero, claro, ¿qué justificación tan endeble tenía el mismísimo señor de Bajo Grazamich para atacar la provincia de Farini? Enviar a un asesino, será complicado. ¿Y dónde encontraré a un asesino así? Pero si pudiera. Reza, y tus enemigos caerán muertos por voluntad divina, prometió el guardián a Farini. Cuanto más fuerte sea tu fe en la voluntad divina, más milagros podrán ocurrir. Farini hizo todo lo posible para creer. Para creer con más fuerza, se sometió a un rito de purificación que algunos monjes realizaban, al menos, la versión más breve. Farini se recluyó en su habitación durante un día sin comer ni beber, con solo paredes vacías y orando junto a él. Cuando salió de su habitación al día siguiente, la fe de Farini era más fuerte que nunca, aunque sus cortesanos pensaron que actuaba de manera extraña. De cualquier manera, la nueva fe agudizó la mente y la voluntad de Farini. Los comerciantes de otras provincias lo notaron y accedieron a venderle grano a pesar de sus dudas previas. Para combatir las plagas, Farini ordenó aislar las ciudades y pueblos más afectados. Esto también permitió salvar parte de los víveres que traía para el ejército que protegía la provincia. Con comida en la mesa, la guerra también era más fácil. Los ejércitos de Bajo Grazamich arrasaron un par de pueblos de Alto Grazamich, pero luego fueron repelidos por un asalto decisivo del general de Farini. 2 semanas después, la fe de Farini alcanzó su punto máximo y se reflejó en el mundo. En el tribunal, el canciller salió a hablar, luciendo más agitado que nunca. Señor Farini, los ejércitos del Bajo Grazamich están desorganizados. Este sirviente suyo trajo la noticia de que su general ordenó la retirada, porque se enteró de la muerte del anciano señor Kesich. Kesich Maruchich era el señor provincial de Bajo Grazamich. Cuando Farini se enteró de su muerte, sintió como si le hubiera caído un rayo. Ardiendo por dentro, muerto por fuera. ¿Cómo pasó esto?, preguntó Farini. Lamento decir que no lo sé, mi señor. Pero fue un accidente, según oí, y sonó como la picadura de un insecto. Quizás fue su propio castigo por negar la voluntad de los dioses. Lo que no significa que seamos inmaculados, claro está. Farini ya no escuchaba. De todos modos, él conocía la voluntad de los dioses mejor que su canciller. ¿Queréis que tenga éxito, no es así, dioses? Capítulo 266. Los dioses no respondieron con palabras, pero Farini sintió una ola de seguridad crecer dentro de él, que era tan clara como cualquier respuesta. El primogénito de Kesich sin duda ya tomó las riendas de la provincia, mi señor, continuó el canciller con sus divagaciones. Si es un hijo obediente, terminará lo que su padre empezó. Una vez más, os imploro, mi señor. Hablad con el gran rey. Por el bien de todos vuestros súbditos. Ruega que resuelva el asunto mientras este cambio de circunstancias nos da tiempo. Farini miró fríamente a su canciller. El hombre no se atrevió a pedirle a Farini que admitiera sus faltas y se convirtiera en el chivo expiatorio de toda la corte. Pero era evidente que lo tenía en mente. Sin embargo, tenía razón al afirmar que esta era su mejor oportunidad de acción. Farini podía dirigir a sus soldados a Bajo Grazamich y retomar la iniciativa de esta pequeña guerra. O bien, podía ordenar que fortificaran las posiciones de su ejército mientras hablaba personalmente con el gran rey. Después de todo, Kesich fue el agresor en esta guerra ilegal, y sin el propio Kesich allí para defender sus acciones frente al gran rey, las palabras de Farini serán la única verdad. Puede que sus misivas se hayan perdido, pero si va personalmente, puede garantizar que la verdad prevalezca. Hablaré con el gran rey.
Preparad las monturas más veloces para mí y mis guardias. También quiero que los sacerdotes recen por mi éxito, y esta noche me uniré a sus oraciones. Esa tarde, Farini rezó en el gran templo de su ciudad, junto con docenas de otros nobles y ricos comerciantes de la provincia. Mientras le deseaban suerte y rezaban por su salvación de la enfermedad y el hambre, Farini imploró la guía divina. A pesar de la seguridad que mostró ante el tribunal, Farini no estaba seguro de que fuera una decisión correcta abandonar una provincia durante al menos 2 semanas, ese era el tiempo que tomaba viajar a la capital y regresar, en un momento como ese. ¿Y si ocurría un desastre mientras él estaba ausente? Su esposa no se opuso a su decisión, pero rezó con más fuerza que nunca y lo miró con los ojos más tristes esta mañana. Los niños, los que tenían edad suficiente para entender, lloraron hasta que sus niñeras se los llevaron. Guardián divino, ¿los protegerás mientras estoy ausente? ¿Protegerás a la gente por la que trabajé tan duro? Los dioses los cuidarán. No dejes que nadie te detenga en tu camino. Farini agradeció efusivamente a los dioses en sus oraciones y dejó una donación extra al templo. El sumo sacerdote celebró su devoción, pero Farini sentía cada vez menos que el hombre sabía de lo que hablaba. El viaje a la capital tomaba de 10 a 5 días. Normalmente, no era peligroso. Las carreteras principales estaban patrulladas por soldados que obligaban a los bandidos a mantenerse alejados. Pero Farini tomó caminos más directos y menos vigilados para llegar más rápido a su destino. Para compensar, llevaba consigo un escuadrón de guardias, y todos viajaban a caballo. En su camino, el grupo vio que las plagas y los desastres no solo azotaban su provincia. En algunos lugares, aldeas enteras tenían sus puertas cerradas y colgaban estandartes negros de la peste como advertencia a los viajeros. También se cavaron muchas tumbas nuevas cerca de pueblos y ciudades. Todos los viajeros eran examinados cuidadosamente para detectar indicios de ciudades, y en varias ocasiones Farini y sus guardias durmieron fuera de una ciudad en lugar de ocuparse de las cuarentenas. Farini rezó para que la corte real no se aislara por esto, como ocurría a veces en tiempos de plaga. También rezó para que él o sus guardias no contrajeran alguna enfermedad que trajeran a su provincia, que ya padecía las mismas enfermedades. 5 días después, Farini salió a cabalgar a las calles de la capital. También había una cuarentena parcial, pero le permitieron entrar. Sin embargo, la situación también era mala aquí. El lugar, habitualmente bullicioso y lleno de actividad industrial, estaba lleno de gente demacrada. En los hospitales y consultorios médicos se congregaban decenas de personas. Era demasiado tarde para hablar en la corte hoy, así que Farini encontró una posada donde descansar hasta mañana. De todos modos, no sería bueno presentarse ante el gran rey cubierto de polvo por el camino. Y volvió a orar, pidiendo suerte y guía. Normalmente, orar era lo más fácil, sobre todo porque su conexión con los dioses se había vuelto tan directa. Hoy, sin embargo, Farini estaba distraído con asuntos terrenales. Cabe destacar que la habitación que alquiló estaba peor amueblada de lo que sugería el precio, y se notaba. La alfombra de oración era dura para sus rodillas cansadas, y la cortina de la ventana que impedía que los insectos entraran volando debía tener agujeros, porque un mosquito grande entró en la habitación y zumbaba molestamente alrededor. Guardián divino. BZZZZZZ. Guardián divino, te agradezco que hayas tenido un viaje sin contratiempos. Por favor. BZZ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 . Por favor, dame un poco más de tu gracia, para que pueda. BZZZ. El zumbido se acalló, y con él los pensamientos de Farini. ¿A dónde se había ido este mosquito? Era bien sabido que las picaduras de mosquito abrían las venas a maldiciones, miasmas malignos y enfermedades, y la ciudad ya estaba llena de las tres. Farini miró ansiosamente a su alrededor cuando escuchó nuevamente ese zumbido, justo detrás de él. Se movió a la velocidad del rayo y le dio un golpe en la nuca al mosquito, solo para oír otro zumbido más fuerte justo después del golpe. Cuando Farini se giró hacia su origen, vio una abeja que debió haber volado desde su espalda, pero ¿por qué Farini tendría una abeja en su espalda? Una abeja que llevaba ropa. Aunque la miró un instante, la vista de Farini era bastante aguda, incluso a su edad. En su juventud, fue un excelente cazador. Vio claramente que la abeja llevaba una diminuta túnica, pantalones y otras piezas aún más diminutas. Farini parpadeó varias veces y miró el mosquito aplastado en su palma. Sin ropa, solo una fea piel gris y tripas rojas.
Cuando volvió a levantar la vista, la abeja ya había desaparecido y no pudo oír ningún zumbido. ¿Qué demonios fue esto? Capítulo 267. La misma situación era mucho más tensa desde la perspectiva del valiente agente Whisper. El agente B. Whisper fue descubierto por un maldito mosquito. Debido a una bofetada que estaba a punto de aplastarla junto con el otro insecto, se vio obligada a huir para evadirlo. Esto fue muy ruidoso y, por supuesto, atrajo la atención de inmediato. Hasta ahora, su escondite en la nuca de él era perfecto. Le fue de maravilla durante todas las semanas que pasó dándole consejos divinos a Farini. Incluso podía picar restos de carne y hierba que sus hermanas recogían y compartían con ella, y nadie se daba cuenta de que estaba masticando. Por supuesto, todavía era agotador pasar horas y horas escondida en la ropa de un gigante, pero Whisper tenía un entrenamiento excelente y estaba orgullosa y segura de sus habilidades. Jamás la habrían encontrado si no fuera por este mosquito. Con razón papá les decía a las abejas que eran enemigas del imperio. Con la velocidad de sus alas avanzadas, Whisper corrió hacia una grieta acogedora en el techo de la habitación y contuvo la respiración, observando las reacciones de los humanos. El corazón le latía con fuerza. Ni siquiera podía leer los pensamientos de Farini, pero esperaba que ignorara lo que veía. Hasta ahora, su misión iba a la perfección. Ahora las cosas podrían complicarse, aún más. Mientras Whisper observaba, Farini se frotó los ojos y negó con la cabeza. Whisper se relajó un poco. Hermanas, les presento a Whisper. El humano Farini me vio, y ahora mismo no puedo acercarme para escuchar sus pensamientos. Parece que ha ignorado lo que vio, pero tengan cuidado. El mensaje llegó a todos los miembros del grupo de agentes de Whisper. Aunque solo Whisper era responsable de escuchar directamente a Farini y responder a sus oraciones como guardián divino, 30 abejas más formaban parte de su escuadrón. Estaban recolectando comida para aquellos que estaban demasiado ocupados espiando, analizando los pensamientos de los demás y apoyando las acciones de los demás. ¿Esto afectará nuestros planes?, preguntó otro agente. No debería, respondió Susurro de inmediato. Hicimos lo más difícil: viajar por el reino humano. Ahora estamos lo suficientemente cerca del Gran Rey como para llegar hasta él si es necesario. ¿Pero Farini irá a verlo, Whisper? Debería. Es demasiado importante para él ahora mismo como para no hacerlo. Susurro rió entre dientes. La situación lo tiene en vilo. Podría haberle contado toda la verdad, y aún así tendría que hablar con el Gran Rey. Sus hermanas se rieron junto con Whisper. Después de todo, no mentía. Las bromas son bromas, pero si hacen eso, Farini hablará de nosotras en esta reunión, dijo el sargento del grupo, interrumpiendo las risas. Seguimos el plan, hermanas. Al día siguiente, Susurro encontró un nuevo escondite en la ropa de Farini. Se sintió aliviada al descubrir que ya había olvidado el incidente del día anterior, pensando en su encuentro con el Gran Rey. Casi lo olvidó. Farini no dejaba de mirarle la nuca, como si esperara encontrar a Whisper allí. Pero ella era más lista que eso. Se escondió bajo el sombrero de Farini. Sus hermanas también se escondían donde podían. Cuando Farini entró en el salón del trono del Gran Rey, ya estaban dispersas por el palacio. Para entonces, estaban por todas partes, observando a los humanos caminar, escuchando sus pensamientos e intentando descifrar su idioma. Solo Susurro estaba con Farini, porque era su humano. Y no podía dejar ese gorro sofocante, que para ella era más bien una casa. Ni siquiera podía ver la corte real desde allí. Sin duda era igual a la corte de Farini, pero más grande. Muchos humanos, mucha charla, y una habitación con capacidad para cientos de colonias de abejas. A través de los pensamientos de Farini, ella lo escuchó explicar por qué el Gran Rey debía ayudar a su provincia. Al principio, Farini estaba ansiosa, pero segura de sí misma. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, su seguridad se desvanecía cada vez más y, en cambio, sus pensamientos se volvían dubitativos. Otros cortesanos menospreciaban a Farini, y el propio Gran Rey parecía muy indiferente a lo que Farini decía. Pronto Whisper pudo oler la ira y el miedo en el sudor de Farini. ¿Qué? ¿Cómo ha podido decir esto? Mi provincia pagó todos los impuestos durante años, y él se niega a ayudar. Pensó Farini. ¿Cómo ha podido? ¡Ay, no! Este tirano. Preferiría que me encarcelaran antes que escuchar mis quejas o ayudarme. ¡Ay, estaba tan ciego!
No vi el egoísmo del gran rey, no quería verlo, ni pensar en ello. Esto fue exactamente lo que pasó. Los guardias acudieron para detener a Farini y escoltarlo hasta las mazmorras del palacio, a lo que Farini se resistió, profiriendo maldiciones al gran rey. Se le cayó el sombrero mientras luchaba, pero nadie notó a Susurro escondido en el cabello de Farini. Mientras los humanos luchaban y sufrían, ella en lo único que pensaba era en no ser notada. Las intrigas de los humanos solo le causaban risa. Desde que aprendió a leer, Whisper los estudiaba. Desde que recibió el título oficial de agente, Whisper escuchaba sus pensamientos. Y cuanto más aprendía sobre ellos, más ridículos le parecían los humanos. Para ella, si el gran rey decidió que el deber de Farini era dar todo lo que tenía al reino humano, entonces debería haberlo dado sin quejarse. Pero ¿qué clase de gobernante no ayudaría a sus súbditos cuando tuviera los medios para hacerlo? Whisper pensó todo esto mientras Farini maldecía a los humanos en el camino a su celda de la mazmorra. Pero en su interior, los pensamientos de Farini cambiaron. Dioses, ¿cómo pudieron ser tan traicioneros? Me prometieron protección y éxito, y ahora estoy aquí. En esta pequeña celda, tratado como el peor criminal. Mi ejecución no puede estar lejos de aquí, ¿acaso se estaban burlando de mí, dioses? Se estaban riendo de las dificultades de los mortales. Susurro vio a Farini patear un muro de piedra de su pequeña prisión. Ahora estaba en alerta máxima. Su objetivo tenía que ser maleable. Obediente. Incluso en esta prisión, cada humano que apoyaba a las abejas era importante. Whisper no podía permitir que Farini perdiera la fe. Capítulo 268. Todos los empujones hicieron que el sombrero de Farini se inclinara hacia un lado y Whisper pudo fácilmente salir de debajo y mirar alrededor. Su lugar actual era, en realidad, según Farini, una celda. Para el estándar humano, también era diminuto. Apenas un par de cientos de metros a la redonda. El olor a humanos y a su mala higiene impregnaba el aire, haciendo que las sensibles antenas de Susurros se curvaran con asco. La única fuente de luz y aire fresco eran varios agujeros horizontales y largos en la puerta de la celda. Cada uno era lo suficientemente grande como para que Whisper pudiera atravesarlo fácilmente. Ella se animó. En el peor de los casos, al menos podría escapar. Pero abandonar a su humano asignado sería un fracaso total para ella como agente. En ese momento, Farini estaba sentado de rodillas en el suelo, pensando pensamientos enojados y parloteando en voz alta. Whisper incluso reconoció varias malas palabras comunes en el lenguaje humano. Estaba perdiendo la fe por las mentiras de Susurro, pero recuperarla fue fácil. Solo tenía que mentir con más fuerza, y Susurro era experta en inventar cosas que Farini creía. Ella solo tenía que decirle las mismas cosas que él ya se estaba diciendo a sí mismo. Nunca te abandoné, Farini. Tu guardián divino sigue aquí, envió Susurro mensajes mentales tranquilizadores al humano. Tu sufrimiento es parte de tu camino. Mientras tengas determinación, lo recorrerás hasta la victoria. Farini se animó, juntó sus dedos en forma de gancho para una oración, solo para ponerlos sobre sus piernas al momento siguiente. ¿Qué camino? Esto es una broma pesada. ¿Qué clase de victoria me espera aquí? Me ejecutarán en una semana por una rebelión, y el gran rey tomará mis tierras y pondrá a quien quiera recompensar en mi lugar. Todo lo que construí, está condenado. Nunca desesperes, Farini. Mientras mantengas la fe, la solución aparecerá. Farini negó con la cabeza, y Susurro supo que sus palabras no le habían llegado del todo al alma. Resopló. Ese hombre. No podía creerle, como antes. Ah, pero era de esperar. Al fin y al cabo, los humanos tenemos este principio, como explicó mi padre. Si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas 2 veces, la culpa es mía. Como lo explicó padre en las lecciones de los agentes, los humanos generalmente aprendían de sus errores y no podían ser engañados 2 veces con lo mismo si descubrían el engaño. Si Whisper quería conservar a su humano, necesitaba brindarle ayuda genuina una vez más. Pero ¿era esto siquiera posible? Se cruzó de brazos, cerró los ojos y se concentró en las imágenes mentales de sus hermanas de cría. Agentes, les habla Whisper. Ya deben haber oído que Farini Mamich Kaepsa fue encarcelado. Si nada cambia, probablemente lo matarán, y creo que será un desperdicio. Nos hemos infiltrado en el Palacio Real. Farini ya no es necesario, agente Whisper, dijo el sargento agente.
Estoy pensando en nuestros próximos planes. Nuestro objetivo era tomar el control del gran rey o de suficientes personas en su entorno inmediato para influir en sus decisiones. Serás más útil para la tarea, Whisper, si abandonas a Farini y te unes a nosotros. Whisper resopló. Farini era su encargo, su humano. Lo conocía como la palma de su mano. Lo observaba mientras comía, lo observaba mientras dormía, lo observaba mientras trabajaba y mientras se apareaba con su esposa. Algo protestó violentamente en ella ante la idea de abandonarlo. Whisper intentó expresar este sentimiento en palabras e ideas racionales. No estoy de acuerdo, sargento. Soy el más indicado para trabajar con Farini, y creo que aún podría sernos útil si escapa de su prisión. Sigue siendo un señor de los humanos, y, no sé. Si pudiera consultar con el Supremo de la Colmena. Había una cadena de sabuesos enviados específicamente para esta conexión entre la Colmena Supremo y lugares importantes del reino humano. Vivían en pequeños refugios al límite de su telepatía y se limitaban a transmitir mensajes. Era una tarea relajada en comparación con la de los agentes que trabajaban directamente con humanos. Cuando no había mensajes entrantes, estos Beowulfs tenían días enteros para charlar con sus hermanas y trabajar para hacer sus refugios más cómodos. Sin embargo, la capital del reino de Naregan estaba demasiado lejos, y no había ninguna cadena telepática que condujera hacia ella. Si los agentes querían pedir la opinión de padre y sus asesores, primero tendrían que llegar a Alto Grazamich. Lo que le dio una idea a Whisper. Sí, sargento. Piensa. Farini es un señor provincial. Denlo a su provincia y volverá a ser útil. Después de que lo ayudemos aquí, no será tan leal que se inclinará ante nosotros. Prometió susurro. Entonces podría ayudar al mismísimo imperio de las abejas. Justo lo que quería mi padre. ¿Estás tan seguro de que puedes hacerlo? Bien, veamos si eres tan listo como dices, susurro. Te doy toda la responsabilidad de tu operación. Dame un plan y te ayudaré, siempre y cuando no perjudique la misión principal. Puedes apostar que sí. Respondió Whisper alegremente. El plan ya estaba tomando forma en su cabeza. Con las habilidades de los agentes repartidas por el palacio, sería totalmente posible. Pero todo tomó tiempo. Durante los siguientes 5 días, Farini estuvo encerrado en su celda y solo comía una vez al día. Las porciones eran tan pequeñas que, después de que Farini y los animales locales terminaron de comer, no quedaron suficientes migajas para que Whisper pudiera comer. Pero al menos tenía hermanas que le aportaban provisiones extra. Farini no tenía nada ni a nadie. Excepto Whisper, que respondía a sus oraciones todos los días y lo instaba a mantener la fe, a pesar de no estar completamente seguro de que las cosas salieran bien. Y al 6.º día las cosas se pusieron en movimiento. Farini. No eres la única que ve al gran rey como un tirano, un hombre que solo piensa en sí mismo y no en sus súbditos. Prepárate para actuar, porque solo tendrás una oportunidad de recorrer tu camino. Capítulo 269. Farini Mamich Kaepsa casi se hundió en la desesperación, pero cuando escuchó las palabras de su tutor, la esperanza surgió dentro de él. Hasta ahora, su guardián solo pronunciaba palabras vacías que hacían que Farini se preguntara si esa voz realmente pertenecía a un ser divino y no a un espíritu embaucador, o a su propia mente fracturada. Pero ahora oía no solo las palabras del guardián, sino también pasos que se acercaban a su celda. Farini se preparó, debilitado por el hambre, y se preparó para actuar. Tenía sus propios planes de escape. Si los guardias le dieran una oportunidad, solo una. Se oyó un tintineo de llaves y la puerta de la celda se entreabrió. A la tenue luz de una lámpara de aceite, Farini vio una figura encapuchada. Ven. Los guardias están dormidos, pero pronto sonará la alarma. A Farini no le hicieron falta 2 preguntas. ¿Quién eres? ¿Por qué me ayudas? Preguntó en voz baja mientras el hombre encapuchado lo guiaba por el pasillo. La capa impedía incluso discernir el género de la figura, y su voz podía ser masculina o femenina. Su forma suave de hablar hizo pensar a Farini que se trataba de una persona culta. Solo soy otra persona que sigue la voluntad divina, respondió la persona. Sé que puedes confiar en ti, pero mi nombre no te dirá mucho. Solo debes saber que tienes aliados en tu causa. ¿Mi causa? ¿Cuál es mi causa? ¿Proteger el Alto Grazamich? El corazón de Farini se congeló de miedo al comprender de qué hablaba la figura. Esa persona debió pensar que Farini se rebeló contra el gran rey de verdad.
Y como apoyaba a Farini, eso significaba que también quería rebelarse. Pero el gran rey me ha encarcelado. No tengo más remedio que rebelarme. Pensó Farini. Sí. Este debe haber sido el camino que me indicó el guardián divino. El camino que debo recorrer con determinación para alcanzar la victoria. Esta es la voluntad divina. Los propios dioses quieren que el gran rey se vaya. Con esto, una sensación de calma cayó sobre Farini, e incluso abrió sus mandíbulas en una sonrisa. Gracias, amable desconocido, dijo Farini. No le preguntaré su nombre, pero de todos modos rezaré por su salud. Esto es todo lo que necesito. Esto, y la muerte del tirano, dijo la persona encapuchada. Juntos, se escabulleron de la prisión, pasando a los guardias que dormitaban y bebían vino con una poción para dormir, y recorrieron los pasillos de los sirvientes hasta una salida oculta del palacio. Afuera, el extraño le dio a Farini otra capa para que se escondiera y le explicó algunas cosas que sucedieron mientras Farini estuvo preso. Tus guardias personales, quienes te juraron lealtad, también fueron encarcelados o asesinados por ayudar a un rebelde. Me temo que salvarlos no es posible ahora mismo. En cuanto a Alto Grazamich, el gran rey declaró a toda tu familia traidora a la corona. Otorgó al futuro señor de Bajo Grazamich plena autoridad para castigarlos a ellos y a la provincia. Sin embargo, el gran rey quiere tu provincia para sí mismo. Todo salió como Farini esperaba, pero su ánimo seguía decaído. Se bajó la capucha para ocultarse el rostro. Entonces debo regresar lo antes posible, gracias de nuevo, amable desconocido. Toma esto también. El desconocido le entregó a Farini una cartera de cuero llena de monedas. Ojalá pudiera darte un caballo también. Encontraré uno yo mismo, prometió Farini. Farini se alejó de la ciudad capital y del gran rey en su caballo robado, deteniéndose solo para descansar y evitar a los guardias, que lo buscaban activamente. Fue un viaje estresante y difícil, pero la luz que guiaba a Farini, su guardián divino, permaneció con él durante todo el viaje. Mantén la fe, Farini, decía el guardián. Las dificultades unen a la gente, y también la voluntad divina. Ni siquiera sabes cuántos aliados tienes. Pero ahora que has pasado por dificultades, puedes ver más. Una vez, el corazón de Farini dudó, por lo que respondió. Sé que mis súbditos son fieles y que todos visitan el templo o al menos una vez cada 12 días. Pero los sacerdotes siempre dicen que el gran rey gobierna con permiso divino, y esta no es la voluntad de los dioses. ¿Cómo puede la gente común saber la verdad si solo escucha a los sacerdotes? Oyen la voz de los dioses, igual que tú. Ven el mundo igual que tú. Esto le dio a Farini aún más paz. Sabía que ya no estaba solo en su lucha. Algunas veces, el guardián dijo cosas más misteriosas. Como, cuando regreses, algunos aliados con los que luches podrían resultar muy inesperados. Pero son portadores de la verdadera voluntad de los dioses, y debes respetarlos como respetas a los dioses. No, aún no tienes los ojos lo suficientemente abiertos para saber más, Farini. Ten paciencia y mantén la fe. Farini lo hizo. 7 días después, finalmente llegó a su palacio en el Alto Grazamich. Al ver la figura desdichada de Farini, encapuchado, los guardias intentaron detenerlo, pero quedaron boquiabiertos al ver que se quitaba la capucha. A pesar de estar a punto de caer al suelo por el cansancio, mantuvo la espalda erguida y miró a los guardias con la imperiosidad de quien está sentado en su trono. ¿Estáis dispuestos a entregar vuestros hogares y vuestras vidas a la voluntad del gran rey y señor Maruchish de Lower Grazamich, o aún estáis dispuestos a luchar junto a vuestro señor? En un instante, la sorpresa en los rostros de los guardias cambió a euforia. Bienvenido de nuevo, mi señor. Gritaron. Juramos luchar por usted, y usted juró tratarnos a nosotros y a nuestras familias con justicia. No rompió su juramento, y nosotros no romperemos el nuestro. Farini sonrió solo con las puntas de sus mandíbulas. Pronto fue recibido en su palacio, donde todos estaban igual de felices de verlo. Su esposa casi lloraba a mares. La noticia del encarcelamiento de Farini ya había llegado a la provincia hacía tiempo. Todos tenían algo que contarle a Farini ese día. Informes sobre ejércitos enemigos, sobre su propia gente, sobre traidores que se aliaron con el gran rey. Y por la tarde, cuando Farini estaba rezando, volvió a oír a su divino guardián. Farini, tu fe y determinación son firmes. Pero debes demostrarlas una vez más antes de poder conocer la verdad completa y guiar a todos los que están unidos por la voluntad divina. Capítulo 270.
Mi fe es inquebrantable. Después de todo esto, estoy listo para todo, mi guardián. ¿Deberías sacrificar una docena de toros en tu honor? ¿O hacer voto de silencio? ¿O aislarme a pan y agua durante una semana? No, esto sería solo una broma comparado con estar en la prisión del gran rey, no un juicio. Farini negó con la cabeza, sintiéndose ridículo ante tantas sugerencias. Pero realmente quería expresar su devoción de alguna manera. Tu prueba consiste en aceptar la verdadera apariencia de tu guardián, respondió este. Si lo haces, la verdad se revelará ante ti y te diré mi nombre. Si no, no volverás a oír mi voz. Farini estaba confundido. ¿Qué aspecto tendría un guardián divino? En los libros sagrados, se los describía como hombres poderosos y feroces con armaduras ornamentadas, mandíbulas enormes, púas que les sobresalían de los hombros y las caderas, y una quitina verde brillante. Parecían guerreros poderosos, pues luchaban contra espíritus malignos que acosaban a los humanos. Claro, esto podía intimidar a los mortales. ¿Acaso el guardián de Farini esperaba que éste se desmayara como un cobarde? Sería una auténtica vergüenza, y el guardián ya había dicho que recorrer el camino de los dioses requería valentía. Con razón el guardián lo consideraba una prueba. No te decepcionaré, guardián divino. Juró Farini. Está bien. Entonces mírame. Farini oyó un zumbido sobre él, justo al lado de su cabeza. Cuando levantó la vista por reflejo, vio. ¿Es una abeja? No, espera, es esa abeja. Casi lo olvidó, pero ahora lo reconoció. Después de todo, ¿podría haber otra abeja con ropa? Se cernía tan cerca de la nariz de Farini que éste podía distinguir cada detalle de su apariencia. La abeja, común en todos los demás aspectos, vestía ropa de cuero sencilla e incluso llevaba un cinturón de armas en miniatura y una bolsa de viaje. Era la visión más extraña que Farini había presenciado jamás. Dos de las manos de las abejas estaban cruzadas sobre su pecho, y si las abejas pudieran tener una expresión, esta parecía tensa. No soy una simple abeja. Soy tu guardián divino, dijo la voz en los pensamientos de Farini. Él jadeó, aturdido y sin palabras por la sorpresa. No, no solo se quedó sin palabras. Farini estaba tan estupefacto que ni siquiera podía pensar. Un guardián divino poderoso y sabio que lo ayudó a descubrir conspiradores en su corte y lo guió por el camino de la rebelión era lo suficientemente pequeño como para aplastarlo entre los nudillos de Farini. Si Farini no estuviera ya de rodillas, se caería. Esto tenía que ser una broma, o un error, o una obra de espíritus malignos. No. No. Pensó Farini con fiereza. No puedo dejar que estos pensamientos me aplasten. Cuando la duda te asalta con más fuerza, es cuando uno debe aferrarse a la fe con más fuerza. Farini ya creía que los sacerdotes de los templos no sabían mucho sobre dioses y divinidades. Incluso podrían estar equivocados sobre la apariencia de los guardianes divinos. Con este pensamiento, Farini se armó de valor y sintió que su devoción ardía con más fuerza que antes. Se inclinó hasta que su frente tocó la alfombra de oración. Oh, Santísimo Guardián Divino, se me concedió un gran honor, nunca lo olvidaré. Rezo y espero que sigas guiando a este humilde hombre. No me hables con la boca. Tu boca no es suficientemente santa, solo tus pensamientos lo son, dijo el Guardián Divino. Farini se contuvo. Claro, me disculpo. Se atrevió a incorporarse de nuevo y mirar al guardián. Pero si hablas conmigo, ¿significa eso que aún soy digno de tu guía, el Santísimo Guardián? La boca de la abeja se estiró hacia los lados. ¿Era una expresión? Sí, Farini. Eres muy devota, y la devoción a lo divino es la mejor cualidad que un mortal puede tener. Me llamo Susurro, porque transmito susurros divinos a hombres como tú. Y los sacerdotes no saben de qué hablan. Todas las guardianas divinas son mujeres. Farini se llevó una mano al pecho, manteniendo el santo nombre en su corazón. Esta revelación debe ser compartida. ¿Puedo escribir un nuevo libro sagrado, instruir a los sacerdotes de mi provincia? No, Farini. Piensa en tu situación. Tu provincia está siendo atacada por enemigos y el gran rey quiere tu cabeza. Tu pueblo puede vivir en la ignorancia, como antes. Lo que importa es que ahora puedes guiarlos en la dirección correcta con mi guía. Farini asintió. Todas estas revelaciones lo habían puesto muy sensible, pero las palabras de Susurro le recordaron que seguía siendo el señor de su provincia. Tenía una responsabilidad. Lo haré, guardián divino, susurra. Quizás no era demasiado tarde para empezar ahora.
Hay más verdades que descubriré primero, dijo Susurro. Voló hasta el hombro de Farini y se quedó allí, mientras Farini se paralizaba. De repente se preguntó cuánto tiempo pasaba Whisper sentada sobre él. Todas esas veces que pensó que algo le hacía cosquillas en la espalda, no podían ser cosas de ella, ¿verdad? Farini meneó la cabeza, desechando pensamientos dudosos. ¿Qué verdades? Preguntó. La fuente de las enfermedades que atacan a este país no son los pecados de su gobernante ni de su pueblo, son simplemente una forma de vida. Pero no se detendrán ahora, así que deben prepararse adecuadamente. Su provincia tiene médicos y hospitales, pero debe tener más, y todos deben tener acceso a ellos. Más médicos deben estudiar medicina, o su provincia caerá. Farini asintió. No sabía de dónde sacaría el dinero para todo esto, pero si era la única manera, lo haría. Y ahora puedes pedirme consejo sobre lo que sea, Farini añadió susurro. Puedo contarte todo lo que saben mis hermanas y todas las verdades que has demostrado merecer. Farini cerró los ojos un momento. Tenía muchísimas preguntas. Se sentía demasiado atrevido para hacerlas todas a la vez. Estimado susurro, sinceramente, si solo consideramos las fuerzas que tiene mi provincia ahora mismo, olvídense de la rebelión. Ni siquiera estoy seguro de que podamos ganar contra el Bajo Grazamich. ¿Cómo voy a ganar esta guerra? ¿Hay algún secreto? Fin del capítulo 270.